A lo largo de la historia ha existido un problema recurrente entre los pensadores del derecho, quienes se interrogan constantemente: ¿qué es el derecho? Esto trae aparejado innumerables cuestionamientos más. ¿Cómo se compone? ¿Qué relación tiene con la moral? ¿Qué es el orden jurídico? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cuál es su estructura y cuáles son sus elementos? ¿Cómo adquiere validez y eficacia? ¿Qué rol cumple el juez? ¿Posee discrecionalidad? Y finalmente, la clásica disputa: ¿es el derecho una ciencia? Numerosos autores han debatido diferentes puntos de vista que han desencadenado en diversas respuestas. Intentamos presentar aquí una breve exposición de los principales representantes del positivismo, con diferentes grados de adhesión. Respecto del primer punto, Kelsen, en su teoría pura, definirá el derecho como un sistema de normas jurídicas de carácter positivo. Además, el derecho tiene la particularidad de que regula su propia creación y aplicación. Distingue entre reglas y normas. Las primeras son utilizadas por la ciencia para describir el objeto. Las segundas, las normas, son el objeto de la ciencia del derecho y a su vez se subdividen en primarias, que son auténticas y establecen relaciones de imputación, las cuales a su vez pueden ser generales o particulares. Y por otro lado, las normas secundarias, las cuales se deducen o infieren de las primarias. Refieren a la conducta deseada y se dividen a su vez en normas de competencia, las cuales establecen las condiciones que deben cumplir quienes crean las normas, y por otro lado, normas de significado, las cuales definen conceptos. Por otro lado, Ross entenderá el derecho como un conjunto de normas de carácter prescriptivo. Deben ser diferenciadas de los hechos, los cuales pueden ser descritos y clasificados como verdaderos o falsos. Es necesario tener en cuenta el marco dentro del cual se desarrolla el derecho en acción. En él influye la costumbre, la economía, la ideología, fines sociales, así como el conocimiento derivado de la teoría social, contradiciendo la esencia del pensamiento que él señala. Diferencia dos tipos de normas. Las normas de conducta prescriben líneas de acción. Las normas de competencia, por otro lado, establecen poderes a las autoridades y pueden reducirse a normas primarias. Hart, otro de los autores que nos convoca, concibe el derecho como la unión de reglas primarias y secundarias. Más allá de esta escueta definición, señala la dificultad para establecerla, ya que esta posibilidad de establecer definiciones unívocas depende de que exista una familia más amplia del género dentro del que podemos ubicarlo. El derecho está compuesto por normas, entendidas como mandatos de conducta, y reglas. Estas son pautas que permiten apreciar en forma racional y crítica una acción. Pueden ser primarias o secundarias. Las primeras imponen obligaciones bajo amenaza de sanción. Las secundarias contienen facultades y se ocupan de las primarias. El derecho puede ser visto además desde dos puntos de vista: uno externo, que se configura como descriptivo y comprueba la existencia de las reglas en la comunidad que las acepta y cumple; otro interno, que permite apreciar las razones por las cuales los miembros de una sociedad actúan conforme a lo que establecen las reglas. Dworkin, más reciente en el tiempo, lo distinguirá como un dispositivo cuya finalidad es garantizar los derechos individuales frente a las agresiones de la mayoría y del gobierno. Es una práctica social que tiene como rasgo distintivo su carácter argumentativo. El derecho es completo, dado que no solo está compuesto de normas, sino también por principios y directrices que permiten interpretarlas y aplicarlas. Kelsen dirá que las normas jurídicas pueden autorizar la aplicación de normas morales. Sin embargo, constituyen dos órdenes diferentes y la teoría pura del derecho no debe encargarse de pronunciar juicios de carácter valorativo. Ambas pertenecen al ámbito del deber ser, pero se diferencian en que la norma jurídica posee carácter coactivo
y establece sanciones predeterminadas, así como pautas de procedimiento para su aplicación, y las autoridades autorizadas para hacerlo están determinadas. La moral, por otro lado, no es coercible, y si bien las sanciones existen, son inciertas y difusas. Ross dice que la diferencia entre ambos ámbitos se produce en cuanto a los efectos en la vida social. El derecho es un fenómeno social que, como tal, busca el monopolio de la fuerza. La moral, por el contrario, es individual. Hart también diferencia los conceptos de derecho y moral, aunque considera que se relacionan de diversas formas, dado que influye en quienes crean el derecho, en las declaraciones judiciales y en las conductas de las personas en general, pero se diferencian en que la moral se compone exclusivamente de normas primarias. Dworkin, contrario a todos los demás autores, considera que la concepción del derecho que establece la separación absoluta entre ambos ámbitos es peligrosa. A pesar de que une los universos de la moral y del derecho, no es considerado un jus naturalista, porque no cree que la moral sea unitaria, universal e inmutable, sino que está contenida en los principios que, tal como expresó el autor, son dinámicos y mutan con cierta rapidez. A partir de estos conceptos trabajados, podemos arribar a su concepción acerca del orden jurídico, las cuales poseen algunas diferencias, en algunos casos más notables que en otros. De acuerdo con Kelsen, es un conjunto de normas que constituyen un sistema coherente y jerarquizado que sienta su validez en la norma hipotética fundamental, la cual posee carácter material y estático. Ross, por otro lado, concibe el orden jurídico como un conjunto de reglas que permiten establecer y hacer funcionar el aparato coercitivo del Estado. Se compone de hechos, los cuales carecen de sentido moral, y la coherencia está dada en forma interna, cuando las normas se cumplen por vivirlas como socialmente obligatorias. Las reglas que lo componen sirven como esquema de interpretación para los actos sociales, de forma que se tornen coherentes y sean predecibles dentro de ciertos límites. Hart contraría a Ross, dado que tiene en cuenta el punto de vista externo del derecho que no analiza el segundo autor. Desde la perspectiva hartiana, el orden jurídico está compuesto por normas y reglas y adquiere validez si se acepta la regla de reconocimiento, la cual establece los criterios para determinar la validez de otras reglas y a su vez del orden jurídico en general. Ella en sí no es susceptible de ser juzgada como válida o no, dado que sólo puede aceptarse o descartarse por ser empírica. Las reglas de cambio, a su vez, son el remedio para el carácter estático de las normas, ya que confiere potestades para que se introduzcan nuevas reglas primarias, se modifiquen o se dejen sin efecto las anteriores. Finalmente, las reglas de adjudicación subsanan la insuficiencia de la difusa presión social. Le confieren a ciertos individuos la potestad de juzgar y establecer cuándo las reglas primarias han sido transgredidas. Dworkin dirá que el orden jurídico está compuesto no solo por normas, sino también por directrices y principios, siendo estos últimos de carácter moral y quienes otorgan sentido y validez al orden jurídico en su conjunto. En cuanto a los conceptos de validez, entendida como existencia de la norma, y eficacia, entendida como aceptación de la norma por parte de los llamados a acatarla. Kelsen dirá que la norma jurídica existe cuando es válida, en un lugar y tiempo determinado. La misma depende de la norma hipotética fundamental, pero además de que la constitución con la cual se relaciona forme la base de un orden jurídico eficaz, que sea acatado en la práctica. Ross sostendrá que será vigente siempre que pueda servir como esquema de interpretación para un conjunto de acciones sociales, de manera que podamos comprenderlos como un todo coherente de significado y motivación, lo cual permitirá, según él, dentro de ciertos límites, predecir estas acciones. Hart no considera esta actividad de futurología por parte de nuestra materia,
dado que la validez dependerá de la aceptación de los requisitos que establece la regla de reconocimiento. Es ella quien le otorgará validez al orden jurídico, pero ella, de por sí, no puede ser declarada válida a priori, sino que dependerá de su aceptación o no. Dworkin afirmará que la validez estará dada por los principios, al tiempo que la eficacia será producto de la aceptación de dichos principios. Las normas se derogan y dejan de aplicarse cuando una norma concreta la contraria. Esto no sucede con los principios, los cuales pueden permanecer aunque no se apliquen en un caso concreto. Todo esto nos lleva al problema de considerar y determinar el rol del juez respecto de la aplicación e interpretación de las normas. Según Kelsen, su tarea consiste en conocer el derecho, es decir, en describirlo con la ayuda de las reglas que proporcionan el método de interpretación. Al mismo tiempo, la norma le impone obligaciones y le confiere derechos, dentro de los cuales deben marcar su acción. Ross sostiene que en el juez no solo incluyen las normas jurídicas, como considera Kelsen, sino que también lo afectan los fines sociales, la influencia teórica de las conexiones sociales relevantes para el logro de esos fines, etc. Por ello, su rol es definir, mediante la aplicación de normas positivas, el derecho vigente. Hart dirá que en función de disminuir la intermediación de las normas producida por la textura abierta del derecho, mediante la interpretación que efectúan teniendo en cuenta los puntos de vista interno y externo de las mismas. Dworkin considera que el juez debe buscar criterios y construir teorías que justifiquen sus decisiones. Debe aplicar los principios a través de un proceso de interpretación, dado que estos son dinámicos y no pueden ser imputados en el caso concreto sin más. El Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los derechos de carácter individual que son preestablecidos, absteniéndose de señalar los objetivos sociales. El proceso de interpretación consta de 3 etapas. La primera de ellas es preinterpretativa. Busca identificar el objeto y calificarlo dentro del género, reglas positivas, que conforman la práctica jurídica. Luego continúa con una etapa interpretativa, la cual determina el sentido o intención que conlleva la práctica social, la cual está configurada por los principios que permiten analizar la práctica social como una unidad que sirve a ciertos valores y propósitos. Nunca es neutra. Finalmente, converge una etapa postinterpretativa, en la que el juez elige entre las diferentes corrientes construidas y analizadas previamente, estableciendo relaciones entre el derecho y la moral. Este proceso de interpretación no es lineal, sino circular y en algún aspecto recursivo. Todos estos problemas nos llevan al de discrecionalidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discrecionalidad? Se considera como la libertad de la que goza el juez a la hora de dar contenidos a su decisión, sin vulnerar el derecho. Veremos que todos los autores le darán lugar a excepción de Dworkin. Kelsen las funda en 2 causas: las propias normas jurídicas positivas que remiten al juez y por otro lado por la porosidad, apertura e indeterminación del propio lenguaje. Los jueces pueden crear nuevas normas mediante sus sentencias, pueden presentar diversas soluciones siempre y cuando lo funden en el orden jurídico jerárquicamente organizado que les otorgará validez. Para Ross, los tribunales deben aplicar no solo reglas de conducta establecidas por las normas de competencia. Las normas son pautas para su decisión y se considera a priori guiado por un sentimiento de deber. Por otro lado, Hart dirá que la discrecionalidad es amplia debido a la textura abierta del derecho, producida por la imposibilidad humana para regular todos los hechos sociales, así como por la incapacidad de anticipar todos los propósitos individuales. El derecho no impone decisiones, no hay respuestas concretas per se, sino que sustentado en la regla de reconocimiento, el juez decidirá.
Finalmente, Dworkin sostendrá en contraposición a todos los autores antes mencionados, pero particularmente respecto de Hart, la tesis de la respuesta correcta. El juez debe interpretar las normas a la luz de los principios y directrices. El derecho es completo y considera que se paga un alto precio al aceptar la discrecionalidad judicial que crea normas retroactivas. Hemos arribado al cuestionario acerca del estatus científico del derecho. ¿Es una técnica? ¿Constituye una ciencia? Las respuestas que brindan estos autores en torno a esta cuestión, más allá de las particularidades, son coincidentes. El derecho tiene carácter científico. Podemos hablar de una ciencia del derecho, una ciencia social, pero ciencia, en fin. Según Kelsen, el derecho se constituye como una ciencia, o al menos como una teoría, que además, desde su concepción, es pura, es decir, tiene carácter objetivo al estar depurada de cualquier ideología, de la política, sociología, psicología, etc. Tiene un método de interpretación que surge de la norma fundamental, pero permite el pasaje de una grada a otra de la pirámide que propone, y un objeto de estudio, la norma jurídica. Para Ross, debemos distinguir entre la sociología jurídica, que estudia el derecho en acción y comprende la sociología y la psicología. Por otro lado, aparece la ciencia del derecho, que tiene como objeto las normas jurídicas vigentes. Más allá de esta distinción, ambas esferas de estudio son inescindibles, dado que el derecho recoge la conducta de las personas y además afirma que por encima de ellas se encuentra el estudio de los problemas filosóficos o la filosofía del derecho. Es una ciencia social empírica cuyo método consiste en la observación y verificación. Hart considera que la ciencia del derecho requiere el estudio de la naturaleza del sistema político en el que opera. Lo examina desde la perspectiva del nacimiento, las instituciones dentro de contextos con necesidades sociales y políticas, que a su vez solo se pueden expresar lingüísticamente, lo que acarreará la textura abierta del derecho. Es una ciencia, pero no es exacta. Por último, Dworkin la definirá como una ciencia práctica, dado que la racionalidad científica se aplica a la dogmática y praxis jurídica, y es en el sistema objetivo que el desarrollo práctico de la norma tiene lugar, según un proceso de interpretación racional argumentativo. Los invitamos a elaborar un cuadro comparativo entre los autores y elegir uno de ellos para profundizar.